Muy buenas tardes, estimado docente. Voy a dar una breve opinión sobre lo que si fue o no fue beneficioso la reforma agraria. La reforma agraria fue más o menos en el año 69, el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Fue una de las transformaciones estructurales más profundas que tuvo el Perú. Y, al evaluar si fue beneficioso o no, depende de qué perspectiva esto se analice, si fue social, económica, política o productiva. Bueno, en este caso fueron la desorganización productiva. En muchos casos las tierras fueron asignadas a cooperativas agrarias que no contaban con suficiente capacidad técnica, organizativa ni financiera para mantener la productividad. Colapso del cargo moderno. En ello, pues muchas empresas agrícolas modernas y productivas fueron expropiadas, lo que llevó a una caída de producción agroexportadora. Lo más importante a evaluar generalmente fue que fue un paso considerable para reconocer los derechos de los campesinos, la mejora de la calidad de vida, la equidad y avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios. Pero económicamente fue considerada por muchos expertos como poco exitosa. El agro perdió competencia, mejor dicho, cayó la producción en el país, sobre el Producto Bruto Interno, que mayormente era un país agrícola, porque era lo que más se exportaba, ¿verdad? Pero políticamente tuvo efectos mixtos, fortaleció algunos sectores sociales, pero también generó resistencia y contribuyó a procesos de inestabilidad posteriores. En conclusión, la reforma agraria fue beneficiosa en términos sociales y simbólicos, y a la vez también, sin embargo, fracasó en su dimensión productiva y organizacional, lo que genera efectos negativos duraderos en el tiempo, en el desarrollo del país. Esa es mi breve opinión, estimado doctor, que tuvo consecuencias buenas también como malas, pero en lo bueno, literal, fue en lo social, pero correspondientemente a cómo estaba avanzando económicamente el país, esto fue un retraso, la verdad. Gracias, estimado. A continuación, hablaré sobre la reforma agraria y cómo afectó al Perú, tanto en el ámbito político como económico. Primero, en el ámbito político, la reforma agraria rompió con el poder que tenían los grandes dueños de tierras, los terratenientes. Ellos mandaban en la tierra y también influían mucho en la política, pero con esta reforma el Estado repartió tierras a los campesinos, empezó a defender más sus derechos con una justicia e igualdad para todos. En el ámbito económico, aunque hubo errores al comienzo, como poca ayuda técnica y una baja en la producción, la reforma ayudó a que muchos campesinos fueran dueños de la tierra que ellos mismos trabajaban, les dio más independencia y de alguna manera mejoró mucho su calidad de vida. También se crearon cooperativas donde los campesinos se unían para trabajar juntos. En resumen, a pesar de las dificultades, la reforma agraria para mí fue un paso muy importante para lograr más justicia en el campo peruano. Muchas gracias. Buen día, soy Luis Ernesto Romaní. Trataré lo que representó la reforma agraria en el aspecto social. Antes de la reforma agraria, la mayoría de tierras estaban en manos de pocos terratenientes, quien fueron personas no favorecidas por lo que representó la República Aristocrática en el Perú, mientras que los campesinos trabajaban sin derechos, sin propiedad y muchas veces en condiciones de explotación. La reforma agraria permitió que miles de campesinos se convirtieran por primera vez en propietarios, lo que representó un cambio histórico en su vida de los campesinos. El acceso a estas tierras para ellos representó un sentido de pertenencia y empoderamiento. Propiamente el acceso a la información representó para ellos un sentido de justicia y abrió una puerta para la participación social y política de los sectores rurales. Desde este punto de vista, la reforma agraria representó un acto de justicia social, una equidad, un antes y después definitivo a las comunidades
rurales. Sin embargo, habría que reconocer también las limitaciones y los errores que tuviera este cambio en el Perú, y no todos los campesinos fueron tratados, o mejor dicho, favorecidos de manera oportuna, ¿no?, en sus derechos con la... La reforma agraria fue sin duda una medida beneficiosa para el Perú, porque representó un acto de justicia social y un cambio estructural profundo. Antes de la reforma, la mayoría de tierras estaba a manos de unos pocos terratenientes, mientras que millones de campesinos vivían en condiciones de explotación, sin propiedad, sin derechos y sin oportunidades. Con la reforma, por primera vez, miles de campesinos se convirtieron en propietarios. Esto generó un profundo sentido en la pertenencia, empoderamiento y dignidad. Se rompieron relaciones de poder injustas y se abrió una puerta a una mayor participación política y social. Esto en los sectores rurales fue una señal clara que del Estado quería construir una sociedad más equitativa. En lo político, se rompió con el dominio de grandes latifundistas y el Estado recuperó una defensa en los sectores históricamente excluidos. En lo económico, aunque hubo errores y una implementación imperfecta, se sentaron las bases para una economía rural más justa. Los campesinos ganaron autonomía, comenzaron a generar sus propios ingresos y a mejorar su calidad de vida. En resumen, la reforma agraria no fue perfecta, pero fue un paso necesario hacia la sociedad con más justicia, inclusión y oportunidades para todos.